El sentimiento más fuerte, sí era como de no pude, o sea, no pude de Ujú. derrota. ¿Cómo me conecto con las personas que realmente me pueda sentir vulnerable para decir, no entiendo nada, necesito ayuda, necesito, o sea, como no, en dónde estudio, en dónde lo aprendo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí, Bere y Jerry. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, pues es jueves, así es que pues estamos en este día de estreno de podcast con una gran invitada y pues también pues, bueno, quiero aprovechar por sus comentarios, por sus likes y las suscripciones que han tenido a estos podcasts, así es que bueno, aquí estamos nuevamente en este estreno de jueves. Exactamente. Exacto, pues bienvenidos, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora sí que buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren cuando estén escuchando este podcast y en YouTube también, si lo están viendo, pues adelante, ¿no? Bienvenidos. Y como bien saben, el eje temático es del obstáculo a la posibilidad. Ya en esta segunda temporada ya no me sale de la oscuridad a la posibilidad, ya me va saliendo mucho mejor, amigo. Y como bien saben también, esto es Betty Jerry desde Coaching con Visión. Entonces, nuestro eje temático es este obstáculo que por ahí detrás parece que nos está limitando. Puede pasar que sea nuestro trampolín para construir una posibilidad o para llevarnos a esa luz, a esa creatividad. Entonces, por ahí va a empezar a girar nuevamente la historia para presentar a nuestra protagonista de esta historia. Marce, bienvenida, muchas Bienvenida. gracias. Ahora sí Muchas que, ¿cómo gracias. estás, mi estimada Marce? Estoy muy bien y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Así es que me siento muy contenta, muy privilegiada y súper emocionada. Ok, muchas gracias. Y pues, como tú eres la protagonista a través de tu historia, preséntate, Marce. ¿Quién es Marcela? Por supuesto que sí. Bueno, primero me presento físicamente, que creo que nunca lo habíamos hecho, Bere y Jerry, y déjenme describirme físicamente. Soy Gracias. mujer, me identifico con el sexo femenino, mido unos 56, Ujú, 57, por ahí, dependiendo del tacón y demás, pero ujú. digamos que mi altura normal y que la oficial es unos 56. Tengo el Ok. pelo castaño, lo tengo largo, abajo de los hombros, tengo ojos cafés Ujú, y soy de complexión mediana y ujú, ahorita estoy utilizando unos jeans azules, tengo una sudadera negra con brillitos y traigo ujú, el pelo suelto. Entonces, ok, físicamente así soy. Y ujú, pues ya hablando un poco más de mí como persona, en la parte, pues sí, tal cual personal, tengo dos hermanas más grandes que yo, entonces soy ujú. la más pequeña, ya entenderán el nivel de consentimiento que viví en algunas épocas de mi vida y que sigo viviendo, la verdad, aún ya con mis 40 y tantos años. Ujú. Em, Vivo con mi novio desde hace 7 años, súper feliz, súper contenta. Estoy en recursos humanos, toda mi vida profesional he estado en el mundo de recursos humanos desde hace más de 20 años y Ujú, bueno, pues he tenido el privilegio de colaborar con empresas extraordinarias que me han permitido conectar con mi propósito personal. Pues ujú. eso es, bueno, estudié administración, me encanta estudiar, este año no lo he hecho, pero generalmente cada año tengo el propósito de aprender algo diferente y bueno, pues esa es como a grandes rasgos quién soy yo. Wow, Marce. No, no, no. Es ahora sí que una carrera sin saber todo en cuáles empresas se me hace súper interesante, ¿eh? O sea, y sobre todo cuando dices recursos humanos, uy, un bagaje. Muchas, muchas gracias. Bienvenida. Pues mi Gracias. estimado Jerry, ahora sí que te Así cedo la que palabra y tú nos la tomas. toca, claro que sí. Gracias, Bere, bienvenida, Marce. Y yo creo que, como dices, nos estás dando todo un bagaje que tienes y realmente no estás especificando. Digo, que no se trata de eso el podcast del día de hoy. Y pues bueno, empecemos, ¿no? De lo que se trata, del obstáculo a la posibilidad.
Y antes de entrar hablábamos como de por dónde podíamos entrar y hablaste de cambios, ¿no? Ujú. Y no sé si por ahí te gustaría como pues empezar a discernir o plantear cuáles son esos cambios que te pasaron en ese momento. Sí, claro, por supuesto. Híjole, yo creo que en este mundo en donde de verdad la única constante, y yo sé que suena un poco trillado, es el cambio, porque todos los días hay algo diferente. Hay cambios pequeños, cambios que impactan de una manera, pues, importante en tu vida. Entonces, a mí me encanta y la verdad es que abrazo mucho, mucho el cambio. Sin embargo, hay cambios que son un poco dolorosos al principio, ¿no? Y quiero compartirles por ahí dos que viví. Uno hace ya algunos años, porque también he tenido la fortuna de vivir fuera de mi país. Me encanta esta diversidad cultural, me fascina la parte de conocer nuevas personas, nuevos países, me encanta viajar, me encanta conectar y pues tal cual aprender de cosas diferentes que en el día a día en mi país no estamos como habituados a verlo. Para las personas que nos escuchan fuera de México, yo soy mexicana y actualmente estoy en la Ciudad de México, pero hace algunos años tuve la fortuna de vivir en Costa Rica. Me fui por trabajo, ¿no? Yo en ese entonces tenía 26 años y la verdad es que cuando surge la oportunidad, para mí fue como una oleada de pensamientos, de situaciones, de miedos, de emociones, porque particularmente yo no vengo de una familia en donde estemos acostumbrados a estar en diferentes países. O sea, somos familia muégano y entonces todos vivimos aquí en la Ciudad de México y a menos de 10 kilómetros, se puede Sí, casi, sí, casi sí, que sí. Ujú. caminando llegamos a la casa de mi hermana o de mi mamá o de mi papá. Em, pero bueno, era la primera vez que yo tenía la oportunidad de vivirlo así. Lo más lejano que teníamos y que sigue teniendo y que sigue viviendo es un tío en Guadalajara. Entonces, eso es lo más lejano que llegábamos. Y la verdad es que siempre me llamó la atención, ¿no? Lo que era estar otra vez fuera de tu país. Entonces, cuando llega esta oportunidad, para mí fue como una rebelión interna, ¿no? Una emoción de decir, híjole, la conversación que tengo que tener con mi familia, nunca lo dudé, o sea, desde el primer momento en que me invitaron a participar en el proceso, conforme iban avanzando las entrevistas, yo cada vez estaba más convencida. Y creo que la conversación que más me inquietaba en ese momento eran, por supuesto, mis papás, ¿no? O sea, yo ahí todavía vivíamos, como les decía, yo tengo dos hermanas, mi hermana la más grande ya se había casado, entonces ya no vivía con nosotros, pero Sí. vivíamos mi hermana, la de en medio y yo. Y Ujú. ese cambio, o sea, el empezar, ¿no? Con estas conversaciones, el ser, pues, la más chiquita, que a lo mejor tenían como otros planes, ¿no? O sea, o que pensaban, porque mis papás la verdad es que han sido muy, no sé, como muy respetuosos de esta independencia de las tres, pero pues al final del día planean en su mente y lo que menos planearon es que yo viviera fuera del país. Entonces, Ujú. híjole, tener esa conversación con mis papás. La tuve ya una vez que tenía la oferta en la mesa, ya que no había nada Yo que creo que el echarnos para contrato, atrás. ¿no? Casi, casi el contrato firmado. Totalmente, casi que ya con el pasaporte y la maleta lista. Eh, pero bueno, yo creo que me vieron tan segura y esas son de las cosas que agradezco eternamente, este respeto a estas decisiones, sí con un dolor, yo creo que siempre, no importa cuándo lo leas, el hecho de que tus hijos estén tan lejos de ti, pues siempre causa como esta, no sé, como que este huequito por ahí en el corazón, ¿no? Ujú. Em, me fui a Costa Rica, viví por ahí, bueno, ahorita les cuento cuánto tiempo, pero estuve en San José y la verdad es que cuando yo llego, pensé que iba a ser muchísimo más fácil mi adaptación. O sea, yo dije, ah, pues estoy soltera, me voy a enfocar durísimo, ¿no? En la chama, cero distracciones, casi, casi que tengo toda la energía para hacerlo, la apertura del aprendizaje, pero conforme iban avanzando los días, Ujú. me di Sí. cuenta que no iba a ser tan sencillo. Y por este tema de extrañar a mi familia, por este tema, pues en ese entonces les digo, estaba muy joven y yo me fui como responsable de recursos humanos, entonces también me encontré por ahí con algunos paradigmas o etiquetas de la edad, de porque eres muy Mm. joven o porque, Ok. no sé, ser extranjera. em,
Y claro, yo iba con un desconocimiento total, o sea, yo no conocía la legislación de los países, porque aparte me fui responsable como Centroamérica y el Caribe. Ujú. Entonces, pues tenía bajo mi responsabilidad 4 países que no tenían ni idea de las cosas locales, ¿no? Entonces, darme cuenta de ese golpe de realidad fue Sí, durísimo, o sea, y de wow. decir, tengo que hacer algo diferente, tengo que cambiar la estrategia y cómo me conecto con las personas que realmente me pueda sentir vulnerable para decir, no entiendo nada, necesito ayuda, necesito, o sea, como, en dónde estudio, en dónde lo aprendo, ¿no? O en dónde Sí. puedo agarrar esta experiencia para justamente, pues ahí empezar como en esta renovación y en esta parte de levantarme y sacudirme un poco el dolor que los primeros meses me causó. Pero voy a hacer una pausa por si hasta ahora tienen alguna pregunta o les sigo. Sí, Ustedes no, vayan diciendo. Antes de que le hagan la pregunta, Jerry, sí, no, ¿sabes? sí, Cuando me lo sí. estabas transmitiendo, se me puso la piel así como chinita y yo ya me sentí allí contigo en Costa Rica y todo así súper padre. Y cuando dices, no, espérate, la legislación, oh, no, 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 literal, una película, ¿eh? Literal, pero ahí la dejamos Claro. en pausa. Jerry. No, claro, igual, y yo creo que, digo, venía a mi cabeza como preguntar, digo, antes tal vez de hablarnos, porque supongo, bueno, hubo todo un proceso, y que mencionas, hubo como muchos choques culturales, de legislaciones, de adaptación, me imagino que de clima, de gente, de todo Sí. tipo, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque, digo, a lo mejor, ¿cómo fueron esos choques, ¿no? Ujú, En ujú. ese momento, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿O qué Sí, pensabas? sí. Sí, totalmente, Jerry. Yo creo que también choques de rutina, de sentirte también con esta fuerza de, bueno, no fue un buen día, pero voy a llegar a mi casa y en ese entonces les digo, vivía con mis papás, entonces va a estar mi mamá, no ahí le voy a poder platicar, o en ese entonces con el novio que tenía en esa época, de poder llegar y desahogarte. Aquí era, y aparte, bueno, en ese entonces nada que FaceTime ni este WhatsApp, no, no, era de márcale así de, ¿no? Ya estoy Claro, revelando el cielo, claro. pero no, o sea, digo, obviamente, sí había internet, no crean que tampoco, no tan, pero no había tanta accesibilidad para Sí, estar Sí, conectados de una manera de te extraño, hacemos una videollamada, ¿no? O sea, o por sí, ahí te voy compartiendo cero. O sí, sea, sí las llamadas internacionales eran carísimas, entonces sí. era de verdad así de un minuto pensarle muy bien de lo que vas a decir, ¿no? Entonces, Mm, yo creo que en este choque, el más fuerte al que me encontré y que me pasa como muy seguido en estos cambios fuertes que tengo de vida, son estos pensamientos que yo solita me voy poniendo, ¿no? Y seguramente en algunas de las conversaciones que escucharon está este famoso techo de cristal, que hay personas que vivimos con un techo, pero de cemento, o sea, de pensar y decir, no, 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 o sea, es que tengo que demostrar, ¿no? Y, o sea, me trajeron y me dieron la oportunidad y confiaron en mí y cómo les voy a defraudar. Entonces tengo que hacerlo bien, bien, bien. Y en este afán de estirar tanto la liga, obviamente llega un momento en el que se rompe, ¿no? Entonces, por más que yo me quería devorar la información, por más que yo decía, no, voy a trabajar de 6 de la mañana, ¿no? A 11 de la noche y casi, casi que vivir de aire y con barritas, la realidad ujú, es que no hay cuerpo ni mente que lo aguante. O sea, y yo hoy lo entiendo y me hubiera gustado como que en ese momento, no sé, haber tenido una madurez para entenderlo, porque me tuve que llevar un poco al límite para que otra vez, pues de esta forma me hiciera una conciencia de decir, a ver, ¿qué rayos estoy haciendo? ¿No? Entonces, pasan los primeros 8 meses, 9 meses, yo me sentía, les digo, con esta piedra interna y estas piedras que yo solita me iba poniendo porque obviamente tenía un feedback súper como muy oportuno, como muy ujú. certero y muy asertivo de mi líder en ese momento, pero Sí. yo decía, no, 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 es que no, o sea, la conversación que yo tuve con tal persona estuvo fatal y si yo supiera más, entonces ahí me daba, ¿no? Hasta que Ujú. un día me toca irme a Dominicana de trabajo, que después viví en Dominicana y entonces por ese país también lo amo y lo adoro.
Como Ujú. que algo pasó, la verdad es que no recuerdo específicamente qué fue, pero dije, ya, o sea, tengo que hacer una pausa de una manera obligada antes de que el cuerpo me obligue a hacerla. Em, y estando en Dominicana, tomé ese fin de semana para irme a la playa y bueno, son de las escenas como que más me han marcado de mi vida personal, porque aparte la viví sola. Entonces, por más que yo la cuente, nadie estuvo ahí para atestiguar, pero les juro que lo cuento y sigo teniendo este sentimiento. Entonces, fui a una de las playas que son espectaculares de Dominicana. Y Sí. entonces yo dije, ya no puedo más, o sea, de verdad ya llegué al límite, estoy agotada, no lo estoy disfrutando, siento que estoy Sí. perdiendo parte de mi vida en México, extraño mucho a mi familia, extraño mucho mi entorno, esto no me está gustando. Entonces empecé a llorar de una manera que no les puedo explicar, o sea, creo que no sé, recuerdo 3, 4 veces de toda mi vida haber llorado así. Y aparte que dices, me vale quién está alrededor. Es más, eso sí, ni me acuerdo. No sé si alguien Ujú. estaba por ahí de haber dicho, pobre niña, no se vaya a aventar al mar. La verdad es que no me acuerdo, eso sí no me acuerdo, pero lloré de una manera impresionante. Y me acuerdo que después ya como de haber parado de este llanto, de esta expoliación emocional, dije, bueno, ahora sí que quiero, o sea, tengo el momento y tengo la libertad de regresar por mis cosas y decir, muchas gracias, esto no funcionó y ni modo, ¿no? O sea, ya buscaré trabajo, ya buscaré una posición en la empresa, pero pues mi familia va a seguir siendo mi familia y no por esto soy menos o más triunfadora o perdedora, esto no me define, que esa es una frase que de verdad en los momentos más críticos yo digo, esto no me define, este fracaso no me Ujú. define. Entonces, yo me Ujú. lo repetía muchísimo. Decía, esto no me define, esto no va a ser crucial, ¿no? Ni de esto depende mi vida y me puedo reinventar, pero lo que sí es que yo no puedo estar así sin disfrutarlo. Entonces, em, pues como en un compromiso, ¿no? Personal y en una autocompasión y en una autorreflexión, decidí quedarme y de verdad disfrutarlo, porque también Ujú. algo que no había hecho era disfrutar Costa Rica. O sea, yo me clavé tanto en el trabajo que tenía 2 amigos del trabajo, salíamos y todo, pero realmente no, o sea, de San José no me movía, ¿no? Entonces, y era Ujú. como muy marcada mi rutina, tenía en ese entonces, que les digo que no crean que estaba como muy alejado del tiempo, pero Costa Rica tiene una particularidad que hoy ya cambió, pero antes no había tantas banquetas en las calles, entonces caminar era súper complicado. Yo me acuerdo que una vez intenté caminar de la casa a la oficina, que eran como 500 metros, o sea, no era nada, y yo venía de caminar muchísimo. Bueno, pues imagínense caminar casi que en la carretera, o sea, yo llegué así como estas películas de cómicas, ¿no? Que llegas así con los tacones despedazados, que te pasó, te aventó agua en la cara, casi, o sea, porque aparte llueve muchísimo. Yo ese día llegué y dije, no, ya, o sea, ya de verdad quiero, ya en este momento, es más, les dejo mis cosas y me voy. Es como que todo Les dejo alrededor de mis mí es tacones y me voy, ¿no? Dice. y aparte sucios, o sea, nada, ni siquiera nada que valga la pena dejo. Sí. Eh, Entonces, que yo solita me había torturado, eso está muy cañón, o sea, como que, y Sí. que de repente me pasa, y todavía 20 años o 15 años más o menos por ahí después, me sigue pasando, es impresionante, como que digo, como no estás dando, entonces es una autotortura de no puedes disfrutar. O sea, no puedes Mm. disfrutar porque pues aquí tiene que ser, o sea, si estás recibiendo también tienes que dar, y eso me conflictúa todavía a la fecha, pero entonces dije, sí, decido quedarme, pero voy a disfrutarlo y voy a poner también, así como pongo en mi calendario las reuniones, lo que tengo que hacer y demás, también tengo que hacer un compromiso personal conmigo de disfrutarlo, de hacer cosas diferentes y bueno, pues de dejarme llevar también en este maravilloso país que pues hoy me está dando la oportunidad de vivir aquí. Así es que parece un acto de como del antes y el después, pero de verdad fue así, porque yo regreso a Costa Rica y empiezo a decir, a ver, este fin de semana no hay forma de que me quede en San José. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a visitar Ujú. los volcanes, me voy a ir a la playa. Fue también romper como muchas cosas internas de me voy a ir sola, o sea, y afortunadamente estoy en un país muy seguro, que tampoco corro el riesgo de viajar y que me vaya a pasar algo para nada.
Entonces hubo también 2, 3 viajes por ahí que me aventé sola y la verdad es que es padrísimo, porque también es Ujú, conocerte en otro mundo, ¿no? Porque yo como que de lunes a viernes, entre el trabajo, llegaba cansadísima, pero ya estar de vacaciones contigo ujú, misma, híjole, es otra cosa, porque es como el tiempo libre contigo, ¿no? claro. Que generalmente eso es como que de pronto lo que te gusta o lo que a mí me gusta compartir mucho. Entonces, me empecé a poner como también estas metas personales y fue extraordinario. O sea, la verdad es que Ujú, después de ese año, después de la revolcada de ola que tuve, de haberme acalambrado, de haber sentido que nomás no podía sacar la cabeza del agua, después, ujú, poco a poco, porque tampoco fue un acto de magia, acompañada de muchísima gente local, de mi familia también, ¿no? De afuera, o sea, como que fue una red de apoyo impresionante, de decir, bueno, pues vamos a, ¿no? Disfrutarle, vamos a hacerle. Y yo iba por 2 años, o sea, ese era el plan. ujú, ujú. Como que fui autonegociando, ¿no? Y dije, bueno, un año, ¿no? Nada más para que, ¿no? Se cumpla el Sí. ciclo. En el año pasa esto de Dominicana y después de todo esto me quedo 4 años. Y la verdad es que me pude haber quedado muchísimo más tiempo, pero bueno, también uno en estas aventuras tiene que saber cuándo bajarse del barco, Ujú, porque si no, te lleva en otra dirección diferente a la que tú a lo mejor tenías en mente, o ya empieza a ser como pues monótono, ¿no? Entonces también hay que ujú. bajarse siempre del barco, yo digo, en el momento más cumbre, porque Ok. así creo que se disfruta todavía muchísimo más. Ujú, Em, y bueno, pues decido regresarme a México, hay una posición aquí en la compañía donde estaba. Y bueno, pues hacer algo siempre dentro de recursos humanos, pero a trabajar con sindicato, a trabajar en una planta productiva. Entonces representaba también otro cambio súper importante en mi carrera y que definitivamente me marcó, ¿no? Pero creo que esa aventura estuvo llena de aprendizajes, de lecciones que aprendí, algunas, otras me queda claro que ya es un tema de personalidad y que ya es más de terapia y estas cosas. Ok. Que siempre la terapia ahí está y eso es algo que también recomiendo muchísimo. Pero bueno, ya son también cosas que uno tiene que ir trabajando y que creo que con cambios fuertes, a mí hay algunas cosas que se me disparan y que ya, pero que ya las ubico, que ya pues ya les pongo cara y digo, híjole, esto me está pasando, tengo que tener cuidado, ¿no? Tengo que bajarle un poquito acá. Entonces, pero va un poco por ahí esa experiencia. Ok. Y fíjate que me llama la atención algo, y no sé, tú dirás si la respondes o no la respondes, pero desde tu lado de recursos humanos, con toda esta experiencia, que sí te llevas aprendizajes, pero la parte del fracaso, porque bueno, estando en recursos humanos, pues tú contratas a personas o ves a personas y dices, pues no, no, aquí todas las personas me tienen que funcionar. Y hay un como un issue o hay que ver al fracaso como esta parte pues, de derrota, como el Ujú. fracaso. No, no se tiene que hablar de fracaso, Sí. está mal vista esa palabra, no sé, hay muchos como Sí. ahí paradigmas, yo diría. Ujú, Y por eso lo coloco desde esta tu mirada ya de, de expertise de recursos humanos. ujú, ¿Tú cómo ves al fracaso y ujú. qué podemos aprender del fracaso? Sí, Veré. Coincido contigo porque aunque ya está cambiando un poco esa mentalidad y a mí me encanta, hay por ahí una corriente que se llama Fuck Up Nights, en donde literalmente separan gente súper exitosa a hablar de las Ujú, regadas que tuvieron y esto se tiene que normalizar porque es así, o sea, la vida está llena de, no sé si de más éxitos que fracasos, pero definitivamente el fracaso vive con nosotros ujú, prácticamente, yo te diría en una menor o mayor dimensión, casi que un día sí y un día no, ¿no? Si no es que todos los ujú, días. ujú, ujú, Pero, sí. pero yo lo veo de verdad como un aprendizaje. O sea, yo creo que para mí y personalmente, el fracaso se da cuando no aprendes de él. Ahí es realmente Mm, cuando no aprendes de esa situación, de ese error, volteas y dices, bueno, ya me fue mal, no importa, ya mañana a ver qué Dios dirá, ¿no? O a mañana a ver ya, arreglamos. No, no, o sea, es, a ver, sí, aquí no, y tampoco
híjole, es una línea muy delgada porque no hay que estarse ahí también atormentando, yo digo, rumiando el fracaso como si quisiéramos sacarle así hasta las entrañas, porque Ujú, la verdad es que mentalmente creo que desgasta muchísimo. Pero ujú, yo algo ujú. que procuro mucho hacer es decir, a ver, esto definitivamente fue un fracaso con todas sus Sí, letras. ¿Qué sí. hice mal? O sea, que no me preparé, lo minimicé, no asumí, pues a lo mejor confié en extremo y no pude haber confiado porque esta era mi responsabilidad. Entonces, Ujú, como que también ver qué pudiste haber hecho diferente y si el día de mañana volviera a suceder esta misma escena, ¿qué sí, pudiera sí, yo sí. mejorar? ¿No? O sea, ¿cómo te digo? Ya sea en un tema de preparación, de comunicación, pero a mí me parece una gran oportunidad para de Sí. verdad aprender a hacer esta reflexión, como también autoconocimiento, y con base en eso, pues ya permitir que no necesariamente volvamos a caer, ¿no? Como dice el dicho, va a tropezar con la misma piedra. Ok, ok. Y fíjate que antes de que preguntes, Jerry, Sí. te estoy volviendo a ver con estas palabras que señalas de em, no voy a tropezar con esta misma piedra. ¿Cuál es, qué fue lo que pasó? ¿Qué no volvería a hacer? Si estuviera la oportunidad, cómo lo haría nuevamente, tal, tal? Y dices, es todo un autoconocimiento y reflexión. Pero en ese momento yo, cuando te estaba escuchando, estaba como espejeando y te estaba viendo ahí sentada en la playa, Ujú, llorando, dices, pero ujú. así, yo creo que el llanto se estaba combinando con el mar, ¿no? Así de, ¡prum! Todo lo Sí. que estabas llorando, o hasta estabas alimentando al mar del llanto, ¿no? Ujú. ¿Qué estaba pasando ahí cuando estabas llorando y dijiste, este es un fracaso? ¿Qué era esa emoción? A ver si no lo pudieras describir. Sí, uy, qué buena pregunta. Yo creo que era, ay, no sé, Veré, yo creo que era haber llegado al límite de mis emociones. O sea, tenía como muchas cosas contenidas, tenía frustración, porque Ok. no, yo sentía que no estaba logrando lo que yo quería, que no estaba siendo como compensado este reto interno que yo traía versus lo que estaba yo recibiendo. em, no sé, o sea, yo creo que era una mezcla de emociones entre nostalgia, entre, pues sí, o sea, tristeza, pero yo creo que el sentimiento más fuerte sí era como de, no pude, o sea, no pude, de Ujú, derrota, y en ese momento, obviamente hoy, digo, ya también la madurez, el tiempo, te va como ayudando, ¿no? A ujú. sortear estas olas o a caminar de una manera diferente. Pero en ese momento yo lo veía como, no qué aprendizaje ni qué aprendizaje, o sea, esto fue el Sí, fracaso sí, de mi vida sí. y casi que así voy a llegar de incógnita en el aeropuerto de regreso y me voy a cambiar el nombre. O sea, lo vi todo, que otra vez, yo no sé si, porque no, en ese momento no me diagnosticaron ni pero yo creo que estaba de verdad en un momento de depresión tan fuerte que todo lo vi absolutamente oscuro. O sea, yo dije, esto no está funcionando y no hay nada, ni un rayito de luz que me Claro. pueda como cubrir. Entonces, el llegar a esta exfoliación, el estar ahí, el conectar, para mí, y yo creo que también algo pues no sé, o sea, como que recomiendo mucho y que el otro día también estaba escuchando un podcast, es también ver cuáles son estas recargas de batería que nosotros podemos tener. No me había Mm, tomado, para mí es fundamental las vacaciones, para mí es fundamental el mar, o sea, el mar para mí es, ahí como un paréntesis, mi hermana la más grande se llama María Antonieta, mi hermana Mariana y yo Marcela, entonces también viene desde mi mamá, en esta fascinación del mar que las tres empezamos nuestro nombre con mar. mm, Em, y para mí el conectar con el mar es algo básico, por lo menos una vez al año, ¿no? Aunque sea así un día, no importa, ¿no? No lo ujú. había hecho. Entonces como que llegué a un lugar en donde todo el escenario pintaba para que yo me pudiera sentir conectada, para que me pudiera sentir como en esta parte de libertad de emociones. Ujú. Es más, les digo de esta parte, no sabía si había personas o no, pero estoy casi segura que no había, porque hasta eso uno malamente controla esas cosas.
Pero yo creo que fue un poco esta parte, Veré, o sea, como, no sé, como una mezcla de emociones. Yo creo que la más fuerte, definitivamente, el sentirme como muy frustrada. Ok, ok, interesante porque el fracaso está conectado con la frustración y está conectada con la parte de no lo pude hacer, no lo Ujú, logré. Y ujú. gracias por traerlo, porque ahí empieza algo interesante, ¿verdad, Jerry? Es correcto, digo, ya me llevaba también, porque creo que, ahorita lo mencionaban tanto tú, Marce, como Bere, creo que son todos esos paradigmas dentro de, creo, todas las expectativas que nos compartías de, oye, me contrataron, las conversaciones que tenías que tener con tus padres, la emoción de irte, todo eso, ¿no? Y también traerlo desde esta mirada, como decía Bere, desde tu expertise de recursos humanos, el cómo lo están viendo, o digo, porque también nosotros lo observamos, que existen todavía esos paradigmas, como dices, no se ha normalizado algo que también tú mencionaste, el disfrutar. Como, bueno, vas a trabajar, tienes que dar resultados y si no los das, entonces te quedas o te vas, ¿no? Y las compañías o las empresas tampoco, no sé, digo, igual es desde mi punto de vista, Ujú, no tienen esto de normalizar donde, ok, sí tienes que trabajar, pero tienes que tener también un momento de ujú, disfrute, de ujú, descanso, ujú, inclusive de equivocarte, ¿no? Generalmente Ujú. no está normalizado eso, ¿no? No sé tú ujú. cómo lo ves desde tu perspectiva, todos estos paradigmas que están y todavía siguen existiendo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no está normalizado. Yo creo que vamos en este cambio, pero para mí el cambio más fuerte es el cambio interno, ¿sabes? Porque las empresas te pueden decir, no, sí, o sea, obviamente, bueno, no sé, disfrútalo. A mí me decían mucho, ¿no? O sea, disfruta el camino, de verdad vívelo. Pero yo era la que decía, no, 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 esto tiene que doler, porque también en algún momento, por Ujú. ahí, ¿no? Una persona dentro de mi carrera me dijo, es que si no duele, no funciona. O sea, el famosísimo no pain, no gain, ¿no? O sea, hemos Sí. estado acostumbrados a eso. Entonces, Ujú, ujú, como que, no, o sea, esto está siendo cómodo, que no, comodidad no es, estás en una zona de confort, que el otro día también Ujú. escuchaba este, analogía maravillosa de la zona de confort, pero o sea, como que si sientes que te estás poniendo cómodo, está mal. Entonces hay que cambiarte y entonces yo creo que, pero no, no es tanto responsabilidad, sí en parte, por supuesto, de las empresas, pero yo creo que en mi experiencia es más de las historias que yo Ujú. me cuento, de las historias que están en mi cabeza, ¿no? Y Ujú. de estas historias que de verdad yo tengo que ser muy consciente, muy, muy consciente, yo, Marcela, de decir, ojo, o sea, esta historia te la estás contando tú, si hace Ujú. falta que la valides, entonces ve y pregunta, ¿no? O sea, ve y pregúntale a tu jefe, a, no sé, a alguien del trabajo, a tu pareja, a quien quieras, ¿no? Pero yo creo que sí estas historias son rudísimas y yo me acuerdo de una experiencia también como que fue para mí un momento wow. Una vez veníamos una amiga y yo manejando y se le metió, ¿no? Un carro y casi choca. Y entonces, pero la verdad es que sí, o sea, se le metió, pero no se le metió tan rudo, o sea, fue más como error de ella, ¿no? Y entonces Ujú. empezó a decir unas cosas de ella, ya sabes, no, pero que no sé qué soy, o sea, siempre me pasa lo mismo y en esta calle, pero, o sea, entonces empezó a atacar ella solita, que nos pasa muchísimo, o sea, si tú te pegas, lo primero que dices, hay que, ¿no? Te salen todas las groserías del Ujú. mundo. ujú. Entonces, cuando yo le escuché, le dije, oye, ¿te estás dando cuenta cómo te estás hablando? O sea, si yo te estuviera diciendo eso, o si alguien te lo estuviera diciendo, bueno, en este Ujú. momento yo creo que voltearías y dirías, por lo menos un ¿qué te pasa, no? ¿Por qué te permites hablarte así, no? Y ella me Ujú. dijo, tienes toda la razón, pero aparte, entre que se espantó, entre que yo creo que se insultó, se autoinsultó todavía más. Em, y en eso le dije, pero ¿sabes qué? No eres la única, ¿eh? O sea, a mí me pasa muchísimo. O sea, si otra vez cometo un error, empiezo, no, pero que no sé qué soy, ¿no? O sea, del Ujú. vamos Ujú. para arriba, ¿no? O sea, entonces, como estas historias también que personalmente, y otra vez es mi experiencia, pues muchas veces nos contamos. Para mí esas son las más dolorosas, las conversaciones internas. Ok, 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 interesante. así es. Así es, Jerry. Es interesante, pero también esta parte de estas historias que uno se va contando.
Marce, ¿cómo darte cuenta o cómo tener esa conciencia que esta es la historia que yo me estoy contando y que, por ejemplo, ves a tu... Ahora sí que mira, es otro viaje, ¿no? Ibas en el coche con ella, un viaje Ujú, y demás, y ocurre esto y te das cuenta, le dices a ella, pero por el otro lado, oye, a mí también me pasa, ujú, me auto boicoteo, me digo, ¿cómo entrar en ese proceso para darte cuenta y decir, hey, fíjate ujú. bien, hey, aquí eres tú eres el mejor ser que habita en mí? ¿Cómo entrar ahí para contarte una mejor historia que no sea la de lastimarte? Uy, yo creo que a mí lo que me ha funcionado mucho es conocerme. Conocerme bien, veré, y siempre lo digo, cuando Ujú, llegan a una entrevista y les pregunto, bueno, háblame de ti, se ponen nerviosos o nerviosas, le digo, a ver, eres la persona que más ha convivido contigo misma, o sea, eres la ujú, persona, aunque me traiga tu mamá, tu papá, tu hermano, a tu novio o a quien tú me digas, nadie tiene más conocimiento de ti que tú. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de este autoconocimiento, de verdad. O sea, a mí me ha funcionado mucho decir, a ver, en momentos de estrés, yo subo esta parte de la autoexigencia, subo estas ujú, conversaciones que no me gustan y yo sé que en un momento de estrés como tal cosa, me va a elevar la vara, ¿no? De esta emoción. Entonces, tengo que estar muy consciente, muy pendiente. Para mí, esa es la primera. La segunda es también ser muy vocal con esta red de apoyo que nosotros tenemos. O sea, si otra vez vives con algún familiar, si vives con, no sé, o sea, con quien tú vivas, o inclusive aunque vivas solo, tener a un amigo, una amiga cercana, igual con tu familia, de decir, estoy por vivir un momento importante de transición, voy a tener un nuevo puesto, me voy a cambiar de trabajo o voy a estar, ¿no? O sea, no sé, en un periodo como en un proyecto que me va a tener inmersa o estoy embarazada o voy a ser papá o no sé, o sea, como estos ujú, momentos que son críticos. Entonces, si ves que empiezo como, que eso me pasa mucho, y lo hago mucho con mis hermanas. O sea, si ven que me empiezo a alejar y no saben nada de mí, o sea, en el ujú, sentido de que mandan un mensaje y casi que nada más pongo ahí un sticker, ¿no? O empiezo a fallar en algunas cosas que son importantes de la comida familiar y digo, híjole, ¿qué crees que no puedo porque estoy trabajando? O no sé, se me olvidan algunas fechas importantes. Siempre tienes que tener este apoyo o esta red de personas que te recuerden, hey, no, acuérdate que te estás desviando, ¿no? Entonces, ser ujú. muy vocal de la situación que estás viviendo, eso también me ha ayudado muchísimo y particularmente con mi novio tenemos mucho esta conversación, ¿no? O sea, cuando estoy como en un momento de estrés, es de, esto no es personal, te juro que no es contra ti y esta semana va a estar rudísima, entonces se acabó ver series en la noche, se acabó algún tipo de desvelada y es como, no te preocupes, te entiendo, yo te cuido, ¿no? Y viceversa, o sea, él también, ¿no? De híjole, viene esto, entonces casi que ni me vas a ver más que cuando salga al baño, ¿no? Perfecto, no pasa absolutamente nada. Entonces creo que también tener esta vulnerabilidad y esta apertura es súper importante. Y el último, que la verdad es que no lo hago como tan rutinario, pero te lo tengo como firme propósito, es tener un diario de gratitud. Y eso me lo ha recomendado muchísimo mi psicóloga, porque las personas con esta autoexigencia tan fuerte no necesariamente tienen muy presente la parte de lo que están haciendo bien, ¿no? Entonces, en este diario de gratitud es algo bueno salió hoy, o sea, definitivamente no. O sea, ¿qué diferente hiciste? ¿Qué te agradeces a ti, no? O sea, más allá de esta red de apoyo. Hoy me reconozco por qué, ¿no? O sea, desde cosas que a lo mejor pueden ser tan sencillas, porque no utilicé la misma ruta y me atreví a cambiarla, ¿no? Hasta hoy me reconozco porque tuve el valor de tener una conversación con una persona que la había evitado porque me conecta con el conflicto, ¿no? Entonces, y esto nos sirve mucho para regresar y decir, ay, mira, o sea, ¿no? Inclusive esta evolución que tienes, de que lo que a lo mejor hace un año era así impresionantemente monstruoso y veías como que era inalcanzable,
después te das cuenta y ojeas y dices, mira, y ahora ya estoy en otro patín y ahora ya estoy con otro reto y ese reto que veía del tamaño de, o sea, de un gigante, pues ya es así como parte del día a día, ¿no? Entonces, creo que esas son las tres cosas como que yo recomendaría así sencillas. Ok, ok. Pues Jerry. Muy bien, del tiempo ya es nuestro enemigo, ya se nos fue. Y creo Ya se que nos fue. ya se nos fue y creo que nos está dando esos 3 puntos muy, muy importantes, ¿no? De cómo empezarnos a conocer mismos, a afrontar esas frustraciones, esos fracasos, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Y como dices, alzar la voz, creo que eso me gustó también. Hay que alzar la voz o hay que hablar, ¿no? Exactamente. Oye, Marce, fue bien interesante cómo empezamos de un viaje, digamos, por fuera, pero llegar a este viaje del autoconocimiento con estas tres cosas que señalas fue bien interesante porque creas posibilidades. Si tú pudieras concluir todo esto que nos presentaste y primero pues agradecerte porque te abriste de capa a capa, si tú pudieras concluir ya sea con una metáfora, una frase, no sé, un dicho mexicano, algo, ¿con qué cerrarías O todo esto? tico, también. O tico. O también, ¿está bien? Un tico Aparte, por ahí. pura vida. No, híjole, tengo muchas frases, pero creo que haciendo una conexión con esta conversación que tuvimos, hay una que me encanta que dice, ¿en qué miedo demostraste lo valiente que eres? Entonces, híjole, o sea, para mí es así como, wow, ¿no? Y yo creo que también, haciendo esta reflexión que comentas, Bere, es el viaje más importante, es nuestro viaje interno. O sea, puedes, y no había hecho esta reflexión, la verdad es que hasta ahora que estoy con ustedes y ya había compartido un poco esta experiencia que viví en Costa Rica, pero hoy que lo dices, la verdad es que ese viaje no es tanto del extranjero, no es tanto en otro país, es ese viaje interno que nosotros tenemos y que no necesariamente todos los viajes implican un avión, implican un carro o implican un medio de transporte. Muchas veces estos viajes son pequeñas transiciones, pequeños, no sé, momentos o grandes momentos de vida, otra vez como ser papá, ser mamá, un duelo, no sé, o sea, yo creo que cada uno de nosotros tiene por ahí un viaje diferente y que no necesariamente se sella en un pasaporte. Exacto, exacto. Pues Muy bueno. terminaste con un gran sello, ¿eh? Gracias, gracias, Marce. Gracias. No, hombre, gracias a vamos usted. por nuestro boleto para nuestro viaje interno, así es que. Me encanta. Nuestro viaje, no tomen su boleto, vayan Sí, ahí ya ahí les dio esos 3 consejos, cómo entrar, ¿eh? Ahí tiene claro, el pasaporte. Coméntenos, igual para que igual nos dé más detalles de cómo comprar ese boleto. Igual para Exactamente, creo que, exacto, en otro podcast, otro episodio, ¿eh? Nos dejaste Perfecto. ahí picados porque por ahí tienes más patoaventuras. Uy, Más sí. patoaventuras Marce, yo creo. Muy interesante. Exactamente. Ahí con el mar, puro mar, puro mar. Así Puro es que, Marce, muchas gracias. Muchas ha gracias. sido un placer estar contigo. Y pues ya saben, estamos en el siguiente podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, nos vemos en el próximo Gracias. jueves.